Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la pastora y teóloga Liz Paniagua y hoy traigo para ti un tema muy interesante, los 3 niveles de la guerra espiritual. Hemos estado hablando ya acerca de los demonios a vencer, hemos estado hablando ya acerca de estrategias de guerra, pero hoy yo te traigo los 3 niveles de la guerra espiritual, porque a veces queremos irnos con todo cuando no es el nivel para el que estamos capacitados. A veces nos falta un poquito más de parte del Señor y no podemos aventurarnos a batallas que en primera no nos han sido delegadas y en segunda para las que no tenemos aún la preparación necesaria de parte de Dios. Recordemos que Jesús pudo caminar en su ministerio de liberación de manera sumamente exitosa, pero Él era un hombre sumamente maduro y fuerte en el ámbito espiritual. Él era un hombre de intercesión, de oración, de ayuno constante. Dice la palabra que Él se levantaba muy temprano y muy temprano significa a las 3 de la mañana. Cuando hay portales espirituales abiertos, a esa hora Jesús estaba clamando al Padre. Son disciplinas espirituales que a veces tú y yo no tenemos muy en consideración, pero que podemos empezar a caminar y claro que vamos a llegar, porque nos ha sido dada autoridad de parte de Dios. El primer nivel de la guerra es la guerra de inicio. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de ejercitación de parte de Dios. Es un tiempo donde nosotros estamos caminando en fe, donde nosotros le estamos creyendo a Dios y estamos adquiriendo y practicando las disciplinas espirituales que nos han sido dadas de parte de Dios. Te invito a revisar nuestras cápsulas acerca del ayuno y el poder que Dios nos da y que revela y que refleja la revelación a través de estos ayunos. Necesitamos estrategias para la guerra y es en medio de la oración, de la intercesión que el Señor nos las da. Necesitamos plan estratégico, necesitamos tácticas definidas, necesitamos ser enviados de parte de Dios. Y esto viene siendo el inicio de una guerra espiritual. Claro que puedes iniciar, no importa que seas un nuevo creyente, tú empiezas creyéndole a Dios, tú empiezas declarando la palabra sobre tu vida, tú empiezas leyendo las escrituras, tú empiezas reprendiendo en el nombre de Jesús y claro que esto va a ir ejercitando y fortaleciendo tu fe. Todo soldado comienza en el campo de entrenamiento y el entrenamiento es fuerte, el entrenamiento es de correr y correr debajo del sol, el entrenamiento es de levantarse de madrugada y empezar a hacer cientos de lagartijas y de sentadillas. El entrenamiento es fuerte, el entrenamiento en el primer nivel de la guerra espiritual tiene que ver también con el proceso. El proceso a veces es difícil y a veces no lo podemos entender. Pero la primera parte de la guerra espiritual es la fe en el Señor. Cuando yo sé que lo que me está sucediendo tiene un propósito en Dios porque Él así lo dice en su palabra, dice la Biblia, porque a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Cuando yo tomo esta palabra como estandarte y camino en ella, entonces yo empiezo a fortalecer mi espíritu y yo puedo avanzar de una manera diferente. Cuando yo empiezo con la guerra de inicio, yo necesito tener claro cuál es el objetivo, contra qué voy a pelear, contra el espíritu de temor, contra la pobreza, contra el vicio que se ha levantado en mi casa, contra el espíritu de división que está habiendo en mi familia, contra qué me voy a levantar. Eso es lo primero que yo tengo que saber y lo segundo, saber que Cristo ya venció y que es Él el que lo hace. Es importante tomar conciencia de que no somos nosotros en nuestras fuerzas, es Él por su gracia y por su misericordia en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en la guerra de inicio, el entrenamiento es fuerte, pero es necesario ser constantes y tener disciplina espiritual. Todos los días me voy a alimentar de la palabra, todos los días voy a tener tiempos de oración y de intercesión, de intimidad con Dios. Todos los días voy a tener tiempos de alabanza. Voy a acostumbrar a mi boca a decir gracias, Señor, aunque yo no entiendo, pero yo sé que tú eres fiel y que esto que yo estoy pasando tiene un propósito en ti. Es necesario empezar a ejercitar, así como los soldados empiezan corriendo, haciendo sentadillas, lagartijas,
rodillas, yéndose boca abajo. Y así tú y yo tenemos que ser disciplinados en lo espiritual. Queremos ir a la guerra el día que tenemos el problema. Jesús no nada más oraba y ayunaba cuando tenía que enfrentarse a una situación difícil. Jesús estaba en permanente y constante relación y conexión con el Padre. Por eso decía, yo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. ¿Por qué? Porque se la pasaba con Él. Yo no puedo decir que hago todo lo que hace mi papá si no me la paso pegada con Él, porque entonces, ¿cómo sé qué Él hace? ¿Cómo sé cómo Él reacciona ante determinadas situaciones? Jesús tenía una correcta y constante relación con el Padre y con el Espíritu Santo, que era el que le guiaba, el que le dirigía, el que le consolaba, el que le exhortaba, el que le levantaba, el que le animaba en todo momento. Es necesario en la guerra de inicio tomar la armadura del creyente, tomar la armadura de la fe. Es necesario saber contra qué vamos, confiar en Dios y empezar a declarar. El espíritu de división se va de en medio de mi casa porque yo soy hijo de un Dios de unidad y en la unidad hay poder. El espíritu de pornografía se va de mi casa porque por sus llagas yo ya fui sanado de mi mente, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo. En el nombre de Jesús esta enfermedad se va porque la palabra dice que Él vino para darme vida y vida en abundancia y una buena vida, no una vida postrada en una cama de hospital. Identificar contra qué vamos y tomar las armas, que dice la palabra en Efesios, el cinturón de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del evangelio, la espada de la palabra. Necesitamos declarar la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesito estar en constante exposición a la palabra de Dios porque eso es lo que va a nutrir mi fe. Dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradarle a Dios? Créele, créele. Pareciera fácil, pero es un paso grande que tenemos que dar en la guerra espiritual, porque no podemos entrar a la batalla pensando que ya perdimos. Todo ejército va a la batalla sabiéndose ganador. Todo ejército va a la batalla sabiendo que tiene armas más que suficientes, sabiendo que tiene posibilidades grandes de ganar, porque si no, no irían. ¿Quién va a dar su vida por nada? Es más, ni siquiera los mandarían. La fe es un elemento fundamental en la guerra espiritual. Y te voy a leer Nehemías 4:14. Dice la palabra del Señor: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Esta es fe. No puedes tener miedo del espíritu que vas a sacar de tu vida. No puedes tener miedo de que la enfermedad se va en el nombre de Jesús. No puedes tener miedo del diablo que ha tenido las garras puestas en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus relaciones personales. No puedes ir con miedo. Por eso dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú ves a Cristo y dejas de ver el problema, te das cuenta del tamaño de Dios que tienes. No veas el tamaño de tu situación, ve el tamaño de Dios que te respalda. Cuando Pedro bajó de la barca y empezó a ver a Jesús, él tenía su mirada fijada en Cristo y él pudo caminar sobre las aguas. ¿Quieres caminar en lo sobrenatural? No desvíes tu mirada de Jesús. Cuando Pedro comenzó a voltear hacia otros lados y vio la tormenta, se dio cuenta de lo que él estaba haciendo y entonces se atemorizó. Cuando entró el temor, causa de dejar de ver a Jesús, fue que él cayó. No puedes tener miedo. No
temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Acuérdate de quién es Dios en tu vida y de lo que Él puede hacer. Lee tu Biblia para que veas cómo abrió el mar en dos. Lee tu Biblia para que veas cómo salcó, cómo no le pasó nada a Daniel y a sus amigos de en medio del fuego. Lee tu Biblia para que veas cómo, sin importar lo que tú estés padeciendo, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios va a estar contigo, porque su vara y su callado te van a infundir aliento, y porque Él va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. No tengas miedo, porque eso significa que Dios te va a honrar delante de aquellos que te han estado turbando. Así que dice: acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tú no puedes ir a la guerra espiritual si tu casa está mal. Tú no puedes ir a sacar un demonio de la casa del vecino si no has podido con los que están en tu casa. Tú no puedes ir a liberar a nadie más si primero no has sido libre tú. Tú no puedes ir a pelear en un ámbito donde no te haya sido delegada autoridad, y tú tienes autoridad en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de los tuyos. Tú no puedes ir a hacer la obra con el indigente de la esquina cuando todavía uno de tus hijos está perdido. Tú no puedes ir al albergue de mujeres maltratadas a llevar consuelo y palabra cuando tu mujer, por un pasado tortuoso, todavía está lastimada en su corazón. Primero la casa. Primero Dios te ha dicho tu casa. El primer nivel de la guerra espiritual lo vas a ganar dentro de tu casa, porque es el primer lugar donde a ti te ha sido dada autoridad. A veces queremos ir a las naciones y nuestra casa es un guiñapo. No funciona así en el reino. Por eso aquí dice: no tengas miedo. Acuérdate de quién es el Dios que te respalda. Primero tu casa. La guerra espiritual en el nivel inicial empieza con tu casa. Y después el segundo nivel es el nivel de avance. El nivel de avance donde tú dices: ya me planté, ya estoy aquí, tengo autoridad, estoy pleno, estoy completo, ya he sacado de mi corazón eso que me estorbaba, he logrado alinear mi vida caminando con el Señor todos los días. Vamos al avance. Vamos a caminar. Ahora sí puedo capacitar a alguien más. Ahora sí tengo un testimonio para compartir con otros. Ahora sí puedo salir de mi zona de confort y puedo servir en mi iglesia local. Ahora sí puedo ir a ayudar a alguien más porque he logrado vencer lo que había en mí. He logrado poner en orden mi casa, dice la palabra. ¿Cómo pondrá en orden la casa del Señor si todavía no puede con la suya? Así dice la palabra cuando habla acerca del llamado pastoral. Si tienes autoridad dentro de tu casa y no puedes con tus hijos, ¿cómo pretendes tener un nivel de autoridad y de avance en otro lugar? No es posible. Pero una vez que tú has conquistado nivel 2 en la guerra espiritual, avance. Puedes empezar a avanzar, puedes empezar a predicar, puedes empezar a conquistar, puedes empezar a orar por los enfermos con fe de que Dios lo va a hacer, puedes empezar a predicar el evangelio porque ya tienes un poco más de conocimiento de la palabra de Dios, ya tienes armas, ya tienes herramientas y las sabes usar, porque cuando vas a la guerra de inicio te dicen: aquí está tu rifle, aquí está tu pistola, aquí está tu arma, pero no sabes usarlas. ¿Cómo se usan? Necesitas una capacitación, necesitas un entrenamiento. En el nivel de avance, tú ya sabes utilizar esas armas porque las has utilizado contigo mismo y sabes cómo moverlas. Sabes cuáles fueron los versículos bíblicos que te edificaron. Sabes cuáles fueron las historias de la Biblia que te hicieron fortalecerte en tu fe. Sabes cuáles fueron las declaraciones correctas que hiciste en medio de tu casa y que Dios respondió. Ya sabes cómo orar efectivamente porque pudiste ver la mano de Dios en medio de la situación por la que tú estuviste clamando. Ahora sí, tú puedes avanzar a otros, a edificar a otros, a consolar a otros.
puedes avanzar, puedes caminar, puedes servir, puedes continuar. La guerra de inicio siempre va a ser en defensa propia. Primero tú. Si tú no estás bien, tú no puedes ir a arreglarle nada a nadie. Primero tú. Defensa propia. El nivel de inicio es de defensa propia. Los que van a la guerra es porque ya vencieron en el entrenamiento. Cuando tú vas al ejército hay una serie de entrenamiento, después viene la prueba y quien pasa la prueba va a la guerra. Quien no pasó la prueba se quedó. Así de sencillo. No te van a llevar para que te maten a la primera, ¿verdad? Te van a capacitar, te van a entrenar en las armas, en tu seguridad. Hay gente que habla contigo, que te está revisando, que te está checando, qué nivel de sujeción tú tienes. Es importante la sujeción, que tú puedas obedecer una orden que es de vida o muerte. A veces no nada más de la tuya, sino de todo el pelotón completo. A veces tu obediencia, o más bien de tu obediencia depende la vida de todo tu pelotón, de toda tu guardia, de toda la gente que te acompaña. En la avanzada, tú ya vas con más. Ya no es en defensa propia como en un inicio, tú ya vas con más. Ya eres responsable de alguien más y alguien más es corresponsable de ti, porque somos un cuerpo que camina en unidad. Y si una pieza se fractura todo. Yo no sé si tú recuerdas una película muy famosa de los 300. A mí me llama la atención que cuando iban a la guerra, todos ponían su escudo y eran uno. O sea, tú veías un vallado. Realmente todos los hombres estaban unidos, fortalecidos, y si caía el escudo de uno solo por ese orificio, ese era el punto débil y por ahí entraban para tumbarlos a todos. Cada miembro, sin importar cuántos fueran, era de vital importancia dentro del equipo para salvaguardar la vida y la integridad de todos. Así que en la guerra de avance, tú vas con más y tú vas por más. Dios no te va a mandar a algo con lo que no puedas. No te va a mandar a algo con lo que no puedas. Por eso es importante preguntarle a Dios, Señor, esta es mi guerra. Esto me corresponde. Yo recuerdo un libro muy famoso que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown, un libro de liberación muy importante. Y yo recuerdo que a mí me impactó un testimonio que ella daba ahí, que decía que había un árbol que había sido dedicado por los satánicos a Satanás. Y que llegó un pastor con toda su fe, con su mejor intención. Y él llegó y dijo, pero yo vengo con toda la autoridad delegada de parte de Dios, porque el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo que vive en mí. Y la palabra dice ir y echar fuera demonios. Y él fue con toda su fe, con su mejor intención y con toda su palabra bíblica. Y dice este libro que cuando él cuando puso su mano sobre el árbol, mira, no recuerdo si puso la mano sobre el árbol o nada más se acercó, el hombre cayó muerto. Y esta mujer le preguntó a Dios, ¿por qué? Y Dios le dijo, a él no se le dio autoridad para ir contra ese árbol que había sido dedicado a Satanás. Él no tenía ese nivel de autoridad, esa no era su guerra. Él no estaba capacitado para esa lucha. A él no se le envió a eso. Él fue sin autoridad de parte del cielo. ¿Te das cuenta? Es cuestión de vida o muerte que nosotros vayamos a pelear la batalla correcta de parte de Dios. Porque cuando Él te manda, Él te respalda. Porque cuando Él te manda, Él va delante de ti. Porque hay guerras que Él ya ganó y tú lo único que tienes que ir a hacer es poner la bandera de que Cristo ya venció en ese lugar. Pero debemos de ser muy afines a la voz de Dios. ¿Realmente el Señor me está mandando a esto? ¿Voy en autoridad alineado a la palabra? ¿Hay confirmación por parte de mis pastores de mi autoridad inmediata? ¿He tenido tiempos de oración y de intimidad en donde Dios ha puesto paz en mi corazón a este respecto? Son preguntas que debemos hacernos durante la guerra de avanzada para no retroceder y para no perder. Y es importante también
saber que la última parte es la guerra de conquista. El último nivel de la guerra es la conquista. Número 1, ya me preparé conmigo mismo, con mi familia. Número 2, ya estoy con otros en unidad, en asignaciones más importantes. Y número 3, la guerra de conquista. Cuando después de ayuno, de oración, de predicación, de la armadura del creyente, de la fe, del cinturón de la verdad, del yelmo de salvación, de la coraza de justicia, del escudo de la fe, de la espada de la palabra, yo puedo decir, esta guerra ya la ganó Dios. Esta guerra está ganada, el enemigo aquí está vencido. Ese nivel de autoridad grande que es ya el nivel de conquista que ha sido dado a nosotros los hijos de Dios. Una regla en el mundo espiritual es que el vencido se vuelve esclavo de aquel que lo venció. Por eso dice la palabra que somos esclavos del pecado que nos ha acorralado. Si hay algo que logra vencerte, en lo espiritual tú te vuelves esclavo de eso que te venció. Es importante saber que Dios ya te dio la victoria, pero que tienes que ser contundente. Por eso, cuando hay una liberación, mira, lo importante no es ser liberado, porque los demonios salen en el nombre de Jesús. Eso no es lo importante. Lo importante es mantenerte firme en Cristo. Por eso dice la palabra que cuando un demonio es expulsado, dice Mateo 26, anda por lugares errantes y desérticos y de repente recuerda su antigua casa de donde salió, va y si la ve vacía, regresa por otros demonios 7 veces mayores que él y el estado de esa persona es peor que el estado primero. ¿Por qué está vacía la casa? Tú y yo no podemos estar vacíos porque la ley del espacio dice que un cuerpo vacío, más bien un cuerpo no puede estar vacío, tiene que llenarse de algo. De algo se tiene que llenar. Pones un vaso y aunque sea aire, tiene. Ahí adentro hay partículas de aire. Todo tiene que estar lleno. Lleno de la palabra, lleno de paz, lleno de adoración, lleno de fe, lleno de estudio de la palabra, lleno de compasión hacia los demás, lleno de servicio hacia el Señor, lleno de, dice la palabra que la fe sin obras es muerta, lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Lo importante no es ser liberado, lo importante es mantenerse libre. Eso es lo importante, porque eso exige un caminar diario con Dios. Eso, esa libertad, conservar esa libertad requiere una decisión diaria. Hoy no voy a guardar rencor, hoy voy a perdonar, hoy voy a declarar correctamente, hoy voy a leer la palabra 10 minutos, hoy le voy a dar gracias a Dios por lo que estoy viviendo, porque aunque no lo entiendo, si viene de Él, tiene un propósito en mi vida. Solamente hoy y mañana y pasado mañana, nuevamente hoy, porque debemos mantenernos firmes en el Espíritu. Recuerda que esos espíritus que han salido se van a arrastrar una vez que Dios te dé la victoria. Porque Dios es fiel y porque Dios es grande. ¿Cómo puedes mantenerte en el nivel de conquista? Deja de pecar. Deja de pecar porque el pecado les da autoridad a los demonios. Deja de ver cosas incorrectas. No vas a poder vencer el espíritu de pornografía si no bloqueas esas cuentas que sabes que instantáneamente te salen cosas porque era lo que antes revisabas. No vas a poder olvidarte de esa persona incorrecta que está en tu corazón de manera ilegal si tú sigues guardando fotografías y sigues hablando con la gente que sabes que te va a hablar de esa persona. Tú no vas a poder vencer el espíritu de adulterio si, bueno, quedamos como amigos nada más y nada más vamos a platicar. Eso no es verdad. Tenemos que ser tajantes y tenemos que ser decisivos en aquello que queremos cortar y cortar de raíz para mantenernos en esa libertad que Dios nos ha dado. ¿Quieres mayor nivel de autoridad? Eleva tu nivel de santidad en el Señor. Dice Apocalipsis 7:1 que hay
una marca especial para los que servimos al Señor. Empieza a modificar tus hábitos, adquiere disciplina espiritual. Haz todo, di, Señor, yo te entrego este mal carácter que yo he tenido toda mi vida. ¿Cuál es la raíz? Pregúntale al Señor cuál es la raíz de tu pecado. A lo mejor tú eres adicto a la pornografía porque de pequeño alguien abusó de ti. Pregúntale al Señor, y si tú ya lo detectaste, entrégaselo y rómpelo en el nombre de Jesús. Quítale autoridad legal a las tinieblas sobre tu vida y en automático quítale autoridad legal sobre tus hijos y sobre tus generaciones. Porque la guerra es una constante, porque los demonios son una constante. Dice, habla la palabra acerca de cadenas generacionales. No permitas que lo que a ti te aquejó aqueje a tus hijos también. Hay gente que dice, ¿y cuántos alcohólicos hay en tu familia? No, yo vengo de familia de borrachos. Se llama cadena generacional. La hija prostituta, la madre prostituta, la abuela prostituta, la bisabuela prostituta. Se llama cadena generacional. Se llaman demonios generacionales, demonios familiares. Necesitamos romperlo y lo vas a romper también por medio de una acción decidida. Pues aunque gane de 10 veces menos, voy a ver qué otro trabajo consigo y aunque venda chicles en la esquina, yo pongo esto delante de Dios, confieso mi pecado y me aparto sabiendo que alcanzaré misericordia. Es necesario tomar decisiones firmes en la guerra espiritual que nos permitan avanzar en el reino y recuperar el nivel de autoridad que hemos cedido gracias al pecado que hemos adoptado y que hemos acrecentado en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos evangelísticos. Si tienes algún comentario, algún testimonio, déjalo aquí en los comentarios. Si quieres oración, también ahí déjalo, nos pondremos en contacto contigo. Somos miembros de un mismo cuerpo. Levantémonos las manos unos a otros, eso también es guerra espiritual. Muchas gracias y hasta la próxima.